Bueno, Cecilia Vereda, que está aquí, tiene un currículum un poco eh, intimidante. Estudiaste en Francia. ¿Y cómo es la experiencia de una argentina de estudiar en Francia? ¿Cómo lo viviste eso? Y fascinante, fascinante. Fueron años dorados, diría. ¿Sí? Y sí, sí, estar... eh, pasaban los años y seguía sin poder creerlo, estar ahí. Además tuve la suerte de estudiar en París 5, porque bueno, después de la reforma de la Sorbona se divide pasa a denominarse de distintas formas, que es París 1, París 2, París 3 y así sucesivamente. Y yo ¿La estaba, Sorbona se divide así? sí, Ah, entonces yo estaba en París 5, que estaba ubicada en la sede original de la Sorbona. ah, Así que entraba a la Sorbona, al edificio de la Sorbona original, estaba con mi director de maestría, eso en la maestría. Después en el doctorado estudié con François Dubé en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Pero ahí, bueno, arranqué con todo en el edificio de la Sorbona y bueno, era un poco impactante porque a su vez yo no sabía francés hasta que me fui a París, así que ah. tuve que hacer el doble proceso. Pero estando Eh, allá se aprende más rápido, ¿o no? Sí, claro, sí, 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 porque bueno, además yo trabajaba para una familia francesa, cuidaba a los niños de una familia Mm, francesa, entonces sí era cómico que aprendí primero el francés de los niños, entonces tenía toda una serie de palabritas infantiles que a veces quedaban descolocadas, pero sí, se aprende más rápido y lo que sucede es que yo era psicóloga mm. y empecé una maestría en ciencias de la educación con excelentes profesores de historia de la educación, economía de la educación, filosofía de la educación y demás, en francés que estaba aprendiendo, con lo cual fue un doble desafío Ah. de entrar en una nueva Si no te dio disciplina. una CB en esa época, ya medio como que no te va a Era dar, joven ¿no? para una CB, por suerte no. Así que era entrar en una nueva disciplina, en una nueva lengua, así que eso fue trabajoso. Ahí el desafío de aprender un idioma es muy particular, ¿no? En términos pedagógicos, de aprendizaje, ¿no? Sí, a mí en lo personal me fascina, es como entrar en un mundo nuevo, en estructuras nuevas, de pensamiento también. Claro, E claro. incluso creo que cuando la lengua se va adquiriendo de manera fluida, uno casi siente que tiene otra personalidad. Sí, hay como otro yo, ¿no? Exacto, Se va armando como un yo paralelo, sí, ¿no? total. Y además empezabas a pensar en ese idioma, ¿o no? Sí, hay algo de eso que me quedó en muchos momentos, diría casi que los pensamientos más íntimos me surjan muchas veces en francés ¿En ahora. serio? Sí, porque fueron 5 años de hablar todo el tiempo en Claro, francés claro. y de escribir mi tesis en francés. Ah, Porque primero, en realidad, en la maestría empecé un intercambio con una jubilada ex profesora de lengua y literatura del secundario y entonces yo le enseñaba castellano y ella corregía mis textos en francés, así que hice ese esfuerzo de escribir en francés la maestría, así que la tesis, así que ahora bueno, podríamos hablar solamente de esa experiencia, pero vamos a tratar de seguir, digamos, por la senda más que tenía pensada. A mí me parece que hay algo muy interesante en tu caso y que vos solés hablar de esto, pero bueno, vamos por partes, porque además de tu experiencia y de tu formación académica y de tu recorrido académico, tenés experiencia en gestión. ¿Cómo ha sido tu experiencia de gestión? Estuviste en el Infod, por sí. ejemplo, y ya arrancamos con esa cosa tan particular de la educación, que es con esa jerga y esas siglas, ¿no? Porque todo el discurso educativo está plagado de esas siglas que hacen algo específico y especializado, Sí, ¿no? sí, 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 El, totalmente, es así. Bueno, en este caso es una institución, pero después hay los los programas, programas, un sí. montón de cosas se abrevian en siglas y el Infod amerita más de, digamos, mencionarlo en toda su extensión, porque es el Instituto Nacional de Formación Docente, Mm, creado en 2007.
un poco por idea de Juan Carlos Tedesco en su momento, con la idea de coordinar las políticas federales de formación docente inicial y continua. Así que para mí sí, fue un honor que en su momento Esteban Bullrich me convocara a asumir como directora del Infod. Y digamos que, porque uno podría decir, y ya voy a meter un tema, no quiero terminar con el recorrido porque además has publicado recientemente, ¿no? Porque es bastante reciente, un libro, que lo tenemos acá, que se llama La cocina de la política educativa. Me parece también muy interesante eso, porque lejos por ahí, en este caso, de a partir de tus credenciales académicas, de publicar o producir un libro más conceptual o teórico, tratás en este libro cuestiones ligadas puntualmente a experiencias de gestión y a reflexionar sobre la gestión, es decir, que estás más cerca de la práctica que de la teoría, para decirlo de alguna rápido, ¿no? Porque también sos investigadora, o sea, eso, ¿cómo es? Bueno, a veces es difícil ese doble chapó, digamos, ¿no? El chapó académico y el chapó político, claro. Porque a veces esa doble cara, que es un poco como se ha venido dando un poco mi carrera profesional, entran en contradicción, ¿no? Sí. Y entonces uno no es del todo investigador, porque bueno, en este libro por ahí se me puede hacer la crítica de que no tiene el adecuado marco teórico, ¿no? Y viceversa, también desde la política soy demasiado técnica, ¿no? Entonces son dos mundos que a veces no se llevan bien. En general, diría también, más allá de mi experiencia personal, no se llevan bien en la política educativa. Y yo te diría que en la dinámica institucional de la Argentina no se llevan bien. Exacto. ¿O me equivoco? Sí, también, sí. Entonces... Lo digo para plantear que estamos que estamos peor de lo que... O que el problema no es un problema tan circunscripto a la cuestión educativa, digo. Tal cual, sí, totalmente. Sería difícil que lo fuera, digamos. Habría que ver cuál es la especificidad de los problemas del sector educativo, ¿no? Sí, tal cual. No. El conflicto entre la alta formación y los trayectos sólidos en términos profesionales y el desempeño o las habilidades políticas es un problema, ¿no? Hay casos, son casos puntuales y a veces hasta paradójicos, ¿no? Porque uno podría decir, por ejemplo, Domingo Cavallo era un tipo de alta formación técnica, ¿sí? Uh-huh. Y que por mucho tiempo tuvo una habilidad política muy grande, pero el 2001 es casi todo de él. Sí, pueden ocurrir esas, pero creo que ganaríamos con una mayor fluidez claro, entre estos claro, dos mundos. No le encontramos la vuelta, digamos, como sociedad, me parece, ¿no? Entonces muchas veces sucede que las personas por esta dificultad se orientan o más para el mundo de la investigación, más... se refugian un poco. Exacto. O, bueno, no, voy a hacer una carrera política y me dedico al mundo de la política, ¿no? Claro. O sea, una definición como más clara. Yo estoy intentando sostener ese doble chapó, como decía antes, porque creo que puede haber una retroalimentación entre ambos. Yo lo vivo de esa manera, aún con todas las dificultades y estigmas que comporta esto. Y creo que el libro es un poco, como decías, un reflejo de eso, un fruto de eso, en el sentido de que intento formalizar o sistematizar experiencias muy intensas, en principio la propia, porque esto nace un poco con esa necesidad que uno termina, yo decía siempre o pienso que la experiencia de gestión es tan intensa que es como una realidad aumentada, ¿no? O sea, es como... Entonces, algo de eso uno necesita procesar, pero para mi gusto en general los libros de la gestión se escriben demasiado en primera persona y está todo bien lo que vos sentiste, pero está bueno, o yo preferí, en todo caso, tratar de sistematizar no solo mi experiencia, sino la de muchos otros, que tienen muchísimas semejanzas. Sí. Para poder capitalizar esa experiencia y que no quede solo en sensaciones, en sentimientos y en vivencias. En primera persona, digamos, claro. En el reino de la primera persona. Exacto, sino poder sistematizarlo más desde una perspectiva de investigación para poder encontrar regularidades, claro. Y no despegándome demasiado de esa intensidad de la experiencia, poder a la vez
encontrar regularidades, analizar y poder de alguna forma también tomar distancia y denunciar un poco situaciones que a los ojos de muchísimos protagonistas de la política educativa en las provincias, porque entrevisté a 50 funcionarios que habían estado por lo menos 10 años en los ministerios de educación, con lo cual con muchísimo recorrido, experiencia, muchos hasta 20 años, exministros, gente de la mesa chica de los ministerios. Entonces ellos contaron sobre esta experiencia y tiene la enorme potencia de haber tenido muchísimas convergencias, muchas más. Fueron casi 50 maneras distintas de decir lo mismo y de decir cosas muy preocupantes sobre cómo se hace política educativa en la Argentina. Bien, a mí, digamos, por un lado remarco el gesto, digamos, tuyo de traer otras voces, como vos decís, cuando vos podrías solamente con todas tus credenciales decir, tengo voz suficiente como para escribir un libro y con las cosas que a mí me parecen, porque de alguna manera el libro sería un insumo, pensás vos, para de acá para adelante, vos lo estás pensando también como eso, ¿no? Tiene un valor no como trabajo teórico, sino como un aporte a la reflexión, tu libro. Sí, totalmente. Un poco lo que busco con este libro es desnaturalizar la manera en la que se hace política educativa para tratar de pensar otras maneras más profesionales de hacer política educativa. Y ahora, con mi chapó un poco más académico, estoy teniendo la oportunidad, un poco a raíz de este libro, me convocó IPE UNESCO Buenos Aires para coordinar un estudio sobre esta misma cuestión, pero en toda América Latina. Sí, leí ahí en Infobae que lo decías, que a mí me interesaban varias cosas. Me gustaría puntualizar esto, digamos, porque vos decís que, a ver si puedo tensionar un poco, ¿no? Para pensar. ¿No sería también pensar que hay un problema en que no politizamos bien el problema de la educación? A veces el problema es un poco el exceso de politización, diría yo, en el sentido de la política partidaria. No, claro. Bueno, por eso. Ahí también está en juego y en disputa o para problematizar qué decimos cuando decimos política. Exacto. También, ¿no? Exacto. Porque, es decir, yo no sé, pienso, esta era una de las preguntas que yo tenía, digamos, o temas más que preguntas, y no son retóricas ninguna, más allá de que, te cuento, mi vieja fue maestra, directora, inspectora general, estuvo en la provincia y hoy por hoy, en su identidad partidaria, que es peronista, con sus 85 años sigue participando de la mesa de educación de Loma de Zamora, ¿viste? Y tengo el tema ya medio como en el ADN, la preocupación por la educación, ¿viste? Y entonces me es muy próximo, muy cercano y estoy muy, muy interpelado por el tema. ¿No te parece que la cuestión educativa como tal no tiene el lugar en el debate político que merece? Ahora sí entiendo por dónde ibas con la pregunta anterior. Exacto, sí, es así. En el libro comento, retomando la voz de los entrevistados, que en general opinan que es muy frecuente en las campañas que los candidatos se expresen con distintos eslogans sobre la importancia de la educación, eslóganes que son en general muy superficiales, uno rasca un poco y no hay nada, no hay mucho detrás de eso, porque en general detrás de esos grandes conceptos sobre la importancia de la educación es muy frecuente, si no prácticamente inexistente, que los partidos políticos acuerden recursos mínimos para sostener equipos mínimos, como para planificar, para pensar qué es lo que ese candidato se propone hacer en materia de política educativa. Esto en parte tiene que ver con la fragmentación de los partidos políticos, ¿no? Es la fragmentación de la fragmentación. Entonces, en esa fragmentación, por supuesto, se hace muy difícil, porque si se constituyesen equipos para pensar un plan, habría que pensar en educación, en salud y demás. Pero en parte también tiene que ver con la
para mí con temas de organización y coordinación interna dentro de los partidos, porque podría haber al menos cierta distribución de roles o de temas. Y también tiene que ver, como decías, con la escasa importancia del tema en la agenda de los partidos políticos. Y ahí justamente no habría una, digamos, no sé si trampa, pero como decir, el reclamo por la profesionalización no es un poco un gesto de decir, bueno, déjenos que nos ocupamos nosotros en vez de tirarlo en el medio del debate público al problema educativo y que más actores participen del debate? No, creo que son cosas distintas y que una cosa no quita la otra. No, claro. Creo que es muy importante pensar en cómo mejorar las capacidades técnicas de los ministerios de educación. Ujú. La educación es la política pública más compleja que existe, es más compleja que salud, que desarrollo social, que un montón de otras políticas por múltiples motivos que podría recorrer, que tienen que ver desde con la masividad, con el propósito profundo de la educación que apunta a transformar conciencias, a desarrollar capacidades y conocimientos en las nuevas generaciones, que tiene que ver también con que es materia opinable, porque todos pasamos por el sistema educativo, entonces todos creemos, así como vos tenés una madre docente, bueno, todos pasamos por el sistema educativo, entonces todos creemos que podemos opinar y saber sobre el sistema educativo. Entonces, por múltiples motivos, la educación es un área extremadamente compleja. En su reciente libro, Guadalupe Nogués, el libro se titula Problemas salvajes, habla de, no me acuerdo si ese es exactamente el título, pero habla de esto, de los problemas salvajes, y habla de la pandemia como un problema salvaje, y otro de los ejemplos que da como problema salvaje es el de la política educativa, el de la educación, ¿no? Entonces, ante esa complejidad, en un mundo tan cambiante, hoy estamos discutiendo el tema de los celulares en el aula, sí o no, digamos, o sea, el vértigo del cambio impacta sobre el público de la educación, sobre los estudiantes y obviamente también sobre las escuelas. Entonces, ante esa complejidad es muy importante el conocimiento, la expertise, la planificación, la buena información y el buen uso de los datos, y de todo esto adolece nuestra política educativa. Y cuando uno mira fuera de la Argentina, sin ir a Finlandia, sin ir a Estonia o a Canadá o a Australia, mirando casos de la región, uno puede ver cuánto tiempo nos llevan en esta cuestión de la profesionalización del gobierno de la educación. Bien, vamos a poner un temita para, ¿no? Si Mauro nos acompaña, ponemos un temita. Yo siempre pongo músicos emergentes, le esquivo a esta idea. Banda Los Chinos es esta vez, vámonos de viaje. Y mi idea ya era un tema, ya lo aludiste y lo dejamos para lo que viene, que es los referentes que podemos tomar en cuenta. Siempre está, ¿no? Finlandia, ponele, ¿no? Como, y hay que ver si ese es el referente, ¿no? Y después, obviamente, el tema que se ha vuelto bandera política, para mí, en muchos casos equívoca, de evaluaciones sí, evaluaciones no, y toda esa cosa. Pensar la evaluación como una forma de estigmatización, ¿no? Bueno, me decías de experiencias que han sido, porque el tema de si es posible el éxito educativo, ¿no? El éxito de las políticas educativas, que es re difícil, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad creo que hay que mirar, antes hablábamos de la complejidad de la política educativa y digamos, una expresión de esa complejidad tiene que ver porque hay veces que cuando analizamos estos temas en la Argentina y lo mal que estamos, de repente decimos, bueno, es como toda una cuestión de desidia o de falta de voluntad, ¿no? Y la verdad es que hay que mirar la cosa en la complejidad que amerita y con humildad, porque la llamada mejora sistémica y sostenida, es decir, la mejora de todo el sistema educativo, no de un conjunto de escuelas, sino de todo el sistema educativo sostenido a través del tiempo, a través de las décadas, es algo muy difícil de lograr, que una minoría de países logra en el mundo, ¿no? Entonces, eso habla de lo difícil que es. A su vez,
ahora que estoy a cargo de una investigación sobre capacidades estatales de gobierno de los sistemas educativos en América Latina para IPE UNESCO Buenos Aires, lo que estamos viendo es que cuando cuando se logra construir ese engranaje, ese círculo virtuoso de buenas políticas de profesionalización del gobierno de la educación y ese engranaje empieza a funcionar, es tan potente que a veces continúa funcionando pese a que los líderes políticos que lo pusieron en marcha ya no están. Bueno, pero esa sería una de las claves, ¿no? Exacto. Esa es una de las claves. Exacto. Y una de las claves que las políticas educativas puedan, volverse políticas de Estado, digamos. Exacto. Pero a veces dejan de ser políticas de Estado en el sentido de, por ejemplo... O no llegaron a serlo, en todo caso. Si fueran políticas de Estado, tendrían que mantener... Son estrategias o acciones gubernamentales. Claro. Yo pienso lo gubernamental y lo estatal, ¿no? Exacto. Pero cuando, por ejemplo, como en el caso de Perú o de Ecuador, esas acciones gubernamentales se sostienen durante cierto periodo, por lo menos el término de 10 años, claro, ¿qué pasa? Y están bien orientados, pero bueno, como decís, hay que llegar a los 10 años. 10 años, ¿no? Para nosotros. Pero bueno, en la Argentina ha habido ministros por más de 10 años, ha habido gobiernos que han sido reelectos y que han estado por lo menos 8 años. Sí. Múltiples ejemplos en el país. Sí. Múltiples ejemplos. Y sin embargo esto no se ha logrado. No se ha logrado. No, es una deuda que se la podemos cobrar a... Exacto. Que por la ventanilla tiene que pasar todo. Exacto. Entonces, no alcanza con el tiempo, es una condición necesaria pero insuficiente, ¿no? Claro. Entonces, lo que se observa en estos países es, por un lado, que hubo prioridades muy claras y no 80.000 prioridades. O sea, prioridades que se cuentan con los dedos de una mano. Ok. Prioridades que se cuentan... Me gustaba porque vos hablabas como hay que cierta crueldad en la priorización, ¿no? Sí, hay dolor en la priorización. Claro. Sí, cierta crueldad también en el sentido de que hay que dejar mucha gente insatisfecha porque, bueno... otra de en esas prioridades lo que muestran los casos de la región que partieron de pisos como el nuestro, porque otra cosa importante a analizar en la comparación internacional es que no podemos, así como decimos, no nos podemos comparar con Finlandia o con Estonia, no, claro, porque es como si un ascensor, ¿cuánto le falta para llegar al último piso, no? O sea, es otra fuerza, es otra, sí. Entonces lo mismo en los estadios de desarrollo de los sistemas educativos. Y nosotros estamos en el fondo del tarro, es la verdad, es la dura verdad. Estamos en el fondo del tarro. Hoy en tercer grado, 1 cada 2 pibes no ha aprendido a leer y escribir cabalmente en la Argentina. 1 cada 2. 1 cada 2. La mitad de los chicos de tercer grado no está adecuadamente alfabetizada en la Argentina. Entonces, estamos realmente... Ese dato es... Letal. Yo digo que todos deberíamos sentir vergüenza por el nivel de incumplimiento con el derecho a la educación que tenemos en la Argentina. Entonces, frente a esta situación, hablar de robótica, de programación o de inglés desde primer grado, desde mi humilde punto de vista, es errado. Porque no se puede hacer todo a la vez. Y lo que nos enseñan los países que mejoraron es que asumieron el dolor de renunciar. Asumieron el dolor de renunciar a querer hacerlo todo. Y en el mismo orden la programitis que ha caracterizado al Ministerio Nacional, donde tenés los coros y orquestas que están buenísimos y que yo creo que la política educativa se tiene que entramar con la política cultural, que es fundamental, pero el Ministerio de Educación no puede hacerlo, no puede ser Ministerio de Educación, de Cultura, de Deporte, de Desarrollo Social. El Ministerio de Educación tiene que dedicarse a garantizar esas bases, esos aprendizajes fundantes, como lo es la lectoescritura, porque sin una adecuada lectoescritura no somos ni sujetos, siquiera. Claro. No podemos pensar. El sujeto requiere un capital simbólico, digamos, disponible para sí mismo. Exacto. ¿No? Y para constituirse como tal. Exacto. Bueno, vemos, ¿no? Tuvo una crisis de cadenas argumentativas que no se dan y bueno, por eso tantas propuestas que de repente resultan, ¿no? Yo creo que en buena medida cierto escenario actual que tenemos que atravesar se deben a este dato que vos estás dando, ¿no? Totalmente. Al hecho de que 1 de cada 2
en tercer grado no haya alcanzado la lectoescritura. Exacto. Estamos condenando a la exclusión social a la mitad de una generación en este momento. Sí. Entonces, para poder enfrentar esa masa de deuda con el derecho a la educación, hay que focalizar la acción del Estado, sobre todo en nuestras condiciones actuales, donde tenemos escasez de recursos y donde además tenemos escasez de capacidad técnica, porque los ministerios están desvalidos. Hoy no contamos en los ministerios con los suficientes funcionarios que deberíamos tener y que podríamos tener, porque el capital humano está ahí para ser convocado y concursado. Está. El tema es que hay un maltrato institucional sistemático hacia los funcionarios técnicos de los ministerios, del Ministerio Nacional y de los ministerios provinciales. Se considera que se puede hacer política educativa de cualquier forma, por ejemplo, convocando a los amigos del partido a nutrir los ministerios de educación como si diera lo mismo saber o no saber de cada uno de los temas a cargo. Cuando yo estaba preparando, porque en esto quiero decir, yo trabajo con Martín Lustó, y Martín Lustó a mí me convocó para trabajar en un plan de educación para la ciudad de Buenos Aires en 2019, apenas había quitado el Ministerio de Educación Nacional, para acompañarlo a preparar ese plan para él como candidato en 2023, es decir que me llamó con muchísimo tiempo de antelación y yo le dije muy bien, pero yo no voy a ningún lado sola, acá hay que armar un equipo y hacer las cosas seriamente, y me acompañó y me apoyó en esto. Entonces yo estuve con un equipo armando un plan para la ciudad y quería contar la anécdota de cómo hicimos un trabajo fuerte, en este caso era para la gestión, pero fue un trabajo de investigación, es decir, nos metimos a fondo analizar los problemas educativos de la Ciudad de Buenos Aires, y en una entrevista con una rectora de un instituto de educación especial, conversando sobre el tema de la educación especial y la incorporación de los chicos con necesidades específicas de aprendizaje en las escuelas comunes, ella me dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que yo estoy podrida de formar funcionarios, una rectora de un instituto, y me causó mucha gracia y tristeza a la vez. Sí. Porque hablaba de esto, de que los funcionarios llegan y van a entrevistar a la gente que dependen de ellos para entender de qué se tratan los temas, ¿no? Sí, sí, sí. Pensaba, entre tantas cosas que me haces pensar con lo que me estás diciendo, pensaba si parte de una actividad, por un lado hay algo muy interesante que vos planteás en algunos comentarios, que hay un trabajo a hacer que es a optimizar lo que hay, que no se trata que no solamente implica aumentar la masa monetaria de recursos, sino la capacidad de optimizar y de poner un poco más de inteligencia en el funcionamiento y en la articulación de los recursos disponibles. Sí, totalmente. Eso está relacionado con la idea anterior, esta idea de mejorar las capacidades técnicas de los ministerios, porque me parece que hace muchos años que se viene creyendo en el argentino que el debate está muy centrado en la necesidad de aumentar la inversión, como si se aumentaran los recursos todo iría bien. Y estoy convencida de que no es así. O sea, por supuesto, es deseable un mayor presupuesto educativo, y cuando se compara la inversión en general de América Latina con la de los países centrales no hay ni punto de comparación, ¿no es cierto? Entonces no da lo mismo tener o no los recursos, primero. Sí, porque claro, cuando vos decís estas cosas, entonces a vos no te importa, porque a veces las cosas se ponen en un blanco y negro medio berreta, ¿no? Totalmente. Creo que tenemos que salir. Porque vos decís algo así, claro, esta ya no, claro, porque quieres justificar que bajen el plomón, ¿no? Exacto. Creo que hay que salir del debate de barricada. Creo que tenemos que ir a tratar de lograr un mayor entendimiento, un mayor acercamiento entre las distintas posiciones y poder establecer matices. Entonces, por supuesto que los recursos son necesarios para la educación. La educación es masiva, requiere de muchísimos recursos para garantizar condiciones materiales adecuadas en las escuelas. Pero podríamos decir que a la inversión monetaria habría que agregarle una inversión política, una inversión de decisión política.
ahora podemos ir a eso, pero antes quisiera decir Sí, que tenemos que poder permitirnos hablar de la eficiencia. claro. Esos recursos tienen que ser invertidos de manera inteligente y hoy tenemos múltiples focos de mala inversión. Por ejemplo, en el sistema de educación superior. Yo estuve a cargo de los institutos de formación docente indirectamente, porque en realidad dependen de las provincias, pero yo coordinaba las políticas En federales de Capital hubo una lucha muy intensa con ese tema, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora estoy asesorando a 3 provincias en este tema y estamos poniendo los números negros sobre blanco y es atroz. Es atroz. ¿Qué quiere decir? Que es atroz, que hay cantidad de profesorados que se ofrecen sin que el sistema educativo los necesite, por ejemplo, en el sentido de que ya hay una cantidad muy elevada de docentes titulados que no consiguen ingresar al sistema porque no hay lugar, porque las carreras están saturadas, mientras hay otros profesorados que tienen enormes vacancias. Cuando uno cuando uno analiza la oferta de profesorados, ve que hay institutos a poca distancia entre sí que ofrecen exactamente los mismos profesorados, los dos con muy escasa cantidad de estudiantes, con que hay una deserción enorme. Entonces en los años superiores hay casi clases particulares para los estudiantes. Ahí claramente no es el problema de que falten recursos, sino que claramente no están mal asignados. Exacto. Entonces, por ahí tenemos un tema. El otro tema que se viene en la Argentina es la baja abismal de la natalidad. En la Argentina está reduciéndose la natalidad a pasos vertiginosos. Entonces vamos a tener exceso de oferta y entonces en ese sentido tenemos que preguntarnos cómo vamos a invertir. Y por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, algo que analizábamos es, ¿se va a seguir subvencionando desde el Estado a escuelas privadas cuando hay capacidad ociosa en las estatales? Eso es una pregunta bastante contundente. Para que ¿no? veas que por derecha y por izquierda. Es No, decir, claro. Sí, se trata realmente de analizar Sí. cuál es la manera más eficiente de Sí. invertir los recursos. Me voy un poco porque hay varios planos de esto, ¿no? Digamos, ni tocamos la cuestión de la inteligencia artificial y de los desafíos de eso, ni lo tocamos, no va a dar eso. Ahora, como un objetivo político, a mí en lo personal me parece que hay un problemón a revisar en términos, ya es una cuestión más genérica, ¿no? Pero de cómo, de la figura del docente en la sociedad. Y si no requiere una profunda actualización y revalorización. Sí, totalmente. Para mí ese es un tema nodal, que empieza por el tema salarial. El tema salarial es una cuestión a la cual hay que atender. Lamentablemente vivimos en un país anómalo por sus niveles de inflación, entonces la cuestión salarial es sumamente problemática porque se está escapando todo el tiempo y todo el tiempo eso requiere una pulseadas entre gobierno y sindicatos y que casi toda la mirada sobre el sistema educativo y de la sociedad esté muy centrada en la cuestión de si hay paro, si no hay paro, de cómo avanza el salario docente. O sea, eso se lleva mucha energía, pero lo cierto es que en definitiva lo que termina sucediendo es que el salario docente está retrasado y que las debería condiciones ser en mejor. muchos casos, ¿no? Las dos cosas, por un lado el salario contante y sonante y por otro lado las condiciones de trabajo, porque hablando de la mirada que desde la política hacia la educación, por ejemplo, a los gobernadores les interesa mucho más cortar cinta que mantener los edificios en condiciones adecuadas, porque el mantenimiento de edilicio es deslucido, es gris, claro. ¿no? No es lo mismo. No puedes exhibir Exacto, un logro. Exacto. Cómo demostrar No realmente. es posteable Exacto. en Instagram. Exacto. ¿No? Entonces, la verdad es que el trabajo que se hace en el mantenimiento de los edificios es muy escaso en todo el país. Y eso hace que los directores tengan que estar pendientes de si hay goteras, si no hay goteras. Inauguracionismo. Sí. Sí. Eso es una de lo que, según comentan otra vez, para no hablo yo, sino que hablan estas 50 personas que entrevisté. Ellos decían que interesa mucho más, digamos, todo lo que tenga que ver con la distribución de cosas, desde cortar cinta hasta distribuir computadoras, ¿no? Más que
por eso hablar de formación docente, volviendo a la docencia, es ya, en 3 segundos se quedó dormido el político, digamos, ¿no? Porque formación implica tiempo, implica esfuerzo, entonces yo creo que de cara a la docencia sería fundamental mejorar sus condiciones para hacer que la profesión sea más atractiva y también de la mano de esa mejora de las condiciones elevar las exigencias para poder ser docente. Bueno, claro, pero ahí está me parece, debate acerca del rol del docente en la sociedad. No está como difuso, no se quedó, o sea, en su momento viste que era la maestra y la vocación, ¿no? Era bueno, es por vocación, ¿no? Es decir, el docente como trabajador intelectual no está instalado en la sociedad. No, yo creo que, a ver, esto en parte es un proceso internacional en el sentido de que la masificación de los sistemas educativos generaron una masificación de la profesión docente, ¿no? No es lo mismo a principios de siglo con el nacimiento del normalismo, digamos. Exacto. Que era como una gesta cívica, ¿no? Bueno, hoy es otra la realidad. Por un lado porque el docente no detenta solo el conocimiento, ¿no? Internet está ahí a la mano y claro, cualquiera puede acceder exacto, a una información hoy a través de la inteligencia artificial para tomar lo que mencionabas. Entonces, el rol del docente hoy estaba desdibujado en ese sentido, se masificó, hay muchos más, entonces no es lo mismo que antes, que era el maestro del pueblo, que era el referente para el pueblo. Hoy ya no es esa situación, lo cual no impide, como lo muestran varios países, que sea una profesión digna de prestigiar y que se puede lograr un mayor prestigio docente. Ahí hay una política de Estado a sostener. Sí, totalmente. Porque no lo va a hacer otro que el Estado, eso. Exacto, por supuesto. Por ahí también todo el sistema de comunicación y mediático, bueno, no estaría mal que colaborara, pero hasta eso lo debería organizar. Convengamos que convengamos, yo entiendo que muchas veces se recurre al paro docente, ¿no? Y muchas veces es problemático eso, y hasta los padres y las familias están planteándose, bueno, ¿qué hago con los hijos, etcétera? Pero cuando un gobierno dice, bueno, vamos a reemplazar a los que hacen paro por personas que estén dispuestas a pararse en el aula y dar clase, se le hace un daño muy grande también a eso. Sí, yo estoy de acuerdo con esa idea. Yo creo que hay que cuidar mucho la profesión docente, porque hoy, aún con la inteligencia artificial, el rol del docente es irreemplazable, aún para utilizar la inteligencia artificial para el aprendizaje, cosa que se está desarrollando muchísimo y puede colaborar muchísimo con el docente para acelerar aprendizajes, por ejemplo, de las chicas y los chicos que tienen dificultades, como decíamos antes, en lectoescritura o en matemática. Se están desarrollando a nivel internacional exponencialmente plataformas de aprendizaje autónomo, autorregulado, por el cual, digamos, pueden acelerar. Entonces, en un aula, si un docente tiene en un grupo de 20 la mitad o 6 que tienen dificultades de lectoescritura, hoy con una computadora y una ejercitación 3 veces por semana se puede avanzar rápidamente. Equiparar, digamos, exacto, se puede saldar esa brecha. Exacto, pero aún en esas tecnologías la mediación del docente es estratégica. Y en todos los países que hasta ahora han mejorado, en todos ha habido una apuesta por la docencia. Eso es un mantra internacional hoy. Entonces no caben dudas sobre esto, pero esto tiene que ir de la mano de una mayor exigencia para ser docente. Y entonces el prestigio se desprende no solo del salario que gana el profesional, sino de las pruebas que ha tenido que superar para poder acceder a esa profesión. Sí. Y sobre esto hay veces que es más difícil conversar, ¿no? Entonces es difícil hablar de la acreditación de los institutos de formación docente, es difícil hablar de evaluación, es difícil hablar de elevar los requisitos para acceder a la docencia, es difícil hablar de concursos. Entonces tenemos que estar dispuestos a poner las dos conversaciones sobre la mesa. Sí. La de las condiciones laborales por un lado, pero también la de los requisitos meritocráticos
el mérito. No puede, hay muchos significantes que en determinados espacios, de los cuales por ahí yo también pertenezco, en lo personal, en los cuales hay muchos significantes que ya se los asigna una coloración y chau, ¿no? Entonces decís mérito, chau, listo, ya sos un gorila, para decirlo rápido, ¿no? Yo creo que en esto también hay que otra vez matizar y desdoblar la conversación. Una cosa es hablar de la meritocracia para la educación obligatoria, para la educación básica, para los chicos. Ahí no puede depender del mérito. No. Porque tenemos, Es la educación es ¿no? un derecho. No. Entonces, aparte es la posibilidad justamente que de esas condiciones previas uno pueda efectivamente saldar. Exacto. Entonces el docente debe ser capaz, pero para eso debe ser muy capaz. Debe estar muy bien formado y no cometer errores de ortografía en el pizarrón para poder garantizar ese derecho. Eso es lo que están mostrando los países que mejoran. Sí. Entonces, una cosa es hablar de meritocracia en la educación básica, otra cosa es hablar de mérito en la formación docente. Sí, claro, ¿no? Acreditación, para si queremos decirlo con palabras menos estigmatizadas, menos cargadas, digamos, ¿no? Pero acreditar, digamos, ¿no? Exacto, pero yo creo que no se puede hablar, se habla de derecho también en la educación superior y yo creo que ahí hay que establecer matices. No es lo mismo la educación obligatoria que la educación no obligatoria. Como derecho, digamos, el derecho a la educación superior. La docencia no es un derecho universal, no es un derecho humano ser docente. No. Sí es un derecho humano la educación básica, es decir, que todo, ¿no? Sí. Es distinto. Hay algo que vos comentás que también me parece muy interesante, entre tantas cosas, ¿no? Que es esto de la necesidad de diseñar y pensar articulaciones desde los distintos ámbitos del Estado. Vos mencionabas la experiencia que efectivamente se hizo en la pandemia, pero que después se revirtió. Sí, eso también hace a la eficiencia de la inversión, porque claro. Si desde educación se invierte en alimentación, se invierte en deporte, se invierte en programas ligados a la cultura, y a la vez fuera o sea, en desarrollo social también se invierte en el comedor. Lo que sucede, porque he estudiado, a mí me preocupa mucho el tema de la alimentación escolar, porque he trabajado el tema y se sabe que hay muy mala administración de los comedores escolares. Entonces lo que termina sucediendo es que el chico come mal en la escuela porque come el mismo guiso de escasamente nutritivo en la escuela y come el mismo guiso malo fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque en realidad se está invirtiendo un montón cuando se considera la inversión conjunta de desarrollo social y educación. Pero al haber duplicación es malo, termina siendo malo el servicio, ¿no es cierto? Y eso se ve en un montón de cosas. En la ciudad, algo que yo estaba encarando, para mí, soy amante de la cultura. Antes hablábamos que soy en particular amante de la danza, pero también voy al teatro, me encanta el cine, y más allá de mis gustos personales, considero que la política educativa debería estar íntimamente ligada con la política cultural y con la política de deportes, por ejemplo. Los chicos deberían moverse más, y eso está sumamente demostrado, que si el cuerpo se mueve, las neuronas funcionan mejor. Absolutamente. ¿No? Entonces, pero no puede hacerlo todo el sistema educativo. Entonces hay que poder, y lo mismo con todo el capítulo vulneración de derechos. Los chicos llegan con una cantidad de problemáticas. Los docentes no pueden ser animadores, payasos, que quitar pulgas y llevar a los chicos al hospital porque fueron golpeados. No se le puede pedir todo al sistema educativo y al docente en particular. Entonces hay que buscar, y con un Estado más capacitado, más profesional, es factible, como se demostró en la pandemia. Cuando hubo una necesidad extrema se logró. ¿Por qué no se puede lograr en tiempos normales? Básicamente, por lo menos lo que se logró es que las distintas instancias se sentaran a establecer al menos dinámicas de coordinación, digamos. Exacto. ¿No? Exacto. Esto es factible. Siempre la catástrofe, ¿no? Exacto. Como oportunidad. Tal cual. Pero bueno, no hace falta, ¿no? Debería hacer falta, ¿no? No, eso no es cuestión, eso es cuestión de profesionalismo y de articulación. De darse los tiempos para y no querer ponerle el sello propio a todo.
también. También eso es un tema, ¿no? Y sí, Un tema del copyright político, digamos. exacto. Del internismo. El internismo y sí, la cosa personal del rédito, ¿no? Total. Cecilia, bueno, mirá, 15:58, yo te dije -5, ya estamos. Juancito, te agradezco mucho. A mí yo ya me estoy pasando, porque me dijeron que tengo que terminar -5 y me paso igual. Muchísimas gracias, Cecilia Veleda estuvo con nosotros, está todavía, pero bueno, ya decimos que estuvo. La verdad me quedan más de la mitad de las cosas, obviamente no podía ser de otra manera. Me parece súper importante y te agradezco muchísimo No, al que hayas contrario. estado y que hayas dispuesto este tiempo para conversar con nosotros, digamos, siempre lo pienso así.